Netflix tiró la toalla en la pugna por Warner, dando como virtual ganadora a Paramount. Y el mercado ya está celebrando esta jugada maestra. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y quédate porque en este video vamos a explorar el impacto de esta transacción y la reacción del mercado. Cuando muchos ya daban por hecho que Netflix compraría a Warner por $27.75 por acción, llegó una jugada maestra de Paramount. Elevó a $31 la adquisición de las acciones de Warner e incluso la directiva de Warner reconoció que esta era una oferta muy superior. Ante esto, ayer Netflix dijo que no seguiría en la pugna y que se retiraba en la carrera para comprar Warner. Pero ¿qué es lo que Paramount ofrece a Warner? Por lo que Netflix dijo que no iba a continuar en esta oferta. Primero, lo más importante, ofrece $31 por acción en efectivo para la adquisición del 100% de la compañía. También está ofreciendo una cuota de 25 centavos por acción diaria pagada trimestralmente a partir del 30 de septiembre hasta que se consuma o se concrete la transacción. Además, ofrece el pago de $7,000 millones en caso de que por temas regulatorios la transacción no se concrete. Asimismo, una cuota de $2,800 millones que serían pagables a Netflix por terminar el acuerdo preliminar con el que había alcanzado anteriormente. Además, elimina un potencial cargo de $1,500 millones asociados al costo financiero por el intercambio de deuda. Y ojo aquí, porque aquí tenemos un nombre interesante. Larry Ellison está ofreciendo garantía para la concreción de este acuerdo. Y el fondo de Ellison está proveyendo unos 45,700 millones de dólares en compromiso para justamente respaldar la transacción. Asimismo, Bank of America, Citi y Apollo están otorgando un compromiso de 57,500 millones de dólares en deuda. Básicamente estos son los acuerdos, esta es lo básico que ofrece el acuerdo de Paramount y claro que el mercado ha reaccionado. A poco más de una hora de que cierre el mercado, los inversionistas siguen celebrando que Netflix se haya retirado de la pugna por Warner. De hecho, vemos que avanzan alrededor de 12,6%, negociándose en alrededor de $95.26 las acciones. Pero hay que anotar que a lo largo del día llegaron a alcanzar un precio máximo de $95.84. Vemos el gráfico de velas y vemos que hay una tendencia positiva. Hay apetito de compra, incluso se están elevando las acciones. Ahora veamos las acciones precisamente de Paramount, la virtual ganadora de esta transacción. A cerca de una hora que cierre el mercado, sigue el optimismo, $13.44 las acciones de Paramount. Esto refleja un alza de 20.2%, aunque llegaron a tocar un máximo de $14 durante la jornada. Interesante, vamos a ver el rendimiento a un mes, ahora aprovechando que ya va a cerrar febrero. Paramount conserva un rendimiento positivo de 16.32%. Notablemente en la semana el rendimiento es de 25.44%. Contrario, o bueno, más bien con las acciones de Netflix, que en el mes acumulan un rendimiento positivo de 11.33%, pero durante este mes, pues claro que fue la volatilidad de las acciones, llegaron a caer bastante cuando Netflix hizo la oferta de los $27, $27.7 por acción. A los inversionistas no les gustó, pero ahora que se retira, vemos que las acciones vuelven a subir. ¿Y qué está pasando con Warner?
Warner está cayendo 2.14% a una hora de que cierre el mercado. Las acciones se negocian en alrededor de 28.19 dólares. En el mes acumulan un rendimiento de apenas 0.4%, y esto pues justamente en el jugueteo y la incertidumbre de quién sería la ganadora de la compra de Warner. Pero recuerdan que hace unos momentos les dije que ojo con Larry Ellison. Larry Ellison es el CEO, o bueno, el presidente más bien, de Oracle. Es el presidente y el director tecnológico de Oracle y veamos que las acciones caen 5.32% en una jornada que hay que reconocer ha sido negativa para el sector tecnológico, pero bueno, si lo comparamos con las grandes tecnológicas de mega capitalización, la caída de Oracle es aún mayor y sin duda el sentimiento ha sido contribuido, este sentimiento negativo, al hecho de que Ellison está respaldando la transacción de Paramount con acciones, el fondo Ellison con acciones. Pero ojo también, Larry Ellison y Oracle fueron quienes compraron TikTok, las operaciones de TikTok en Estados Unidos, para que continuara operativa esta aplicación. Entonces es interesante cómo se mueven la jugada entre los inversionistas. Eh, Ahora también, ¿por qué, ¿por qué están subiendo las acciones de Netflix ahora que se retiró de la pugna? ¿Y por qué suben mucho más las acciones de Paramount? Vale la pena echar un ojo rápido a los datos de Investing Pro. Aquí podemos ver que analicemos primero cuál ha sido el desempeño de Warner Brothers y por qué sube Netflix y por qué sube más Paramount. Primero, actualmente Investing Pro nos dice que están sobrevaloradas las acciones de Warner. Pero veamos un poco más detalle el desempeño financiero de las métricas y echemos un ojo a el crecimiento de los ingresos. Podemos ver que aquí hay una tendencia que, si bien estable, va ligeramente a la baja. Entonces, esto puede ser un lastre para alguno de los competidores o bueno, de los participantes en la pugna por comprar Warner. Tenemos que una tendencia a la baja en los ingresos. También vemos que incluso ha habido caídas en las ganancias netas. Y vemos también una valoración de la compañía respecto al EBITDA de 14.2. El rendimiento del capital es de 2.1% y digamos que el precio objetivo de los analistas es de 30 dólares. Actualmente las acciones están en 28.18 dólares, 28.20, así que el potencial es limitado actualmente. Ahora veamos Netflix. Netflix también actualmente con el alza de más del 10% ya se observa una sobrevaloración de acuerdo con los modelos de Investing Pro, el valor razonable, pero echamos un vistazo a sus métricas financieras. Aquí podemos ver un rendimiento de capital mucho mayor. El rendimiento de capital es de 42.8% de Netflix. Recordemos cuánto era de Warner. Warner era de apenas 2.1%. Ahora veamos la relación de las ganancias netas y de los ingresos. Esta tendencia ha sido creciente para Netflix, podemos verlo rápidamente en los gráficos. Warner, al contrario, la ganancia neta ha sido negativa y de los ingresos también recordamos que hay una caída, una tendencia decreciente. Entonces, si observamos estas tendencias, finalmente el impacto para Netflix en cuanto a su desempeño financiero, pues iba a ser negativo, iba a ser un impacto bastante importante si asumía actualmente las operaciones de Warner. Pero ahora veamos cómo está Paramount. Paramount actualmente ya con el alza de hoy
se ubica en un precio justo de acuerdo con la valoración de Investing Pro. Y veamos también cuáles son su comportamiento en las métricas financieras. Los ingresos para Paramount vemos que han registrado una estabilidad, pero no han sido tan crecientes como las de Netflix. Vemos que las ganancias netas también han sufrido, vemos que viene de una tendencia negativa y actualmente se encuentran planas en el gráfico que nos muestra Investing Pro. Incluso podemos ver que actualmente está en terreno negativo, no tanto como lo estuvo antes, pero sí tenemos terreno negativo. Y vemos también que bueno, el valor de la empresa respecto a su EBITDA está en 9.6. Si vemos el de Netflix, el valor de la empresa es 26.7. Y ahora recordemos, Warner, el valor del EBITDA es de 14.2. ¿Qué pasa? Que con estas métricas, con la situación actual de Warner, claro que resulta más benéfico la incorporación o la compra por parte de Paramount. Resulta más valioso en términos de las métricas financieras una adquisición por parte de Paramount. Estamos viendo entonces que los inversionistas están celebrando una jugada maestra de Paramount para sumar valor financieramente, y también los inversionistas de Netflix están celebrando que con el retiro de Netflix se evita un lastre para los accionistas de Netflix, se evitan presiones para las finanzas de Netflix. Pero hicimos un ejercicio, hemos hecho un ejercicio y le preguntamos a Warren AI, nuestro asistente de inteligencia artificial de investing.com, cuál iba a ser el impacto de la transacción si, por ejemplo, Netflix se hubiera mantenido en la pugna por Warner. Entonces, ojo a lo que nos dice. El impacto financiero para Netflix, ¿cuánto hubiera sido? Hubiera sido el desembolsar aproximadamente 30 mil millones de dólares por la adquisición de Warner. Además, se evitó con el retiro de Netflix de que asumiera una deuda de 32.570 millones de dólares. De esta forma, si Netflix hubiera comprado Warner, hubiese sumado entre 28.000 a 31.000 millones de dólares de activos a su balance. Actualmente, como ya vimos, Netflix cotiza 32.5 veces las utilidades y 7.9 veces ventas. La integración de Warner hubiera implicado una dilución de los márgenes. Actualmente Warner cotiza en 96.2 veces el PE, con márgenes bajos y un crecimiento negativo. Warren AI nos dice claramente que la presión sobre el flujo de efectivo en Netflix habría sido negativa, forzando probablemente a la emisión de deuda o de acciones. El resultado, nos dice Warren AI, es que Netflix ahorra recursos para su propio plan de inversión de 20.000 millones de dólares en contenido este año, mantiene un perfil financiero sólido y además existe la posibilidad de que haya una mayor recompra, mayor dinero para la recompra de acciones, lo cual es un catalizador del valor de las acciones. Ahora, ¿cuál es el impacto financiero para Paramount? Warren AI nos dice que Paramount apuesta todo con su oferta de 31 dólares por acción, que implica cerca del 44% sobre el precio actual de Warner, representando un pago de aproximadamente 44.000 millones de dólares, incluyendo deuda. Warren nos dice que Paramount tiene una capitalización de mercado de solo 12.610 millones de dólares, muy inferior a la magnitud del acuerdo, lo que significa que probablemente va a requerir financiamiento externo masivo. Ya vimos que hay bancos que están comprometiendo deuda para financiar el acuerdo y también el respaldo de Larry Ellison.
Sinergias. Warren AI nos dice que el acuerdo podría ofrecer escala, podría reducir costos y darle viabilidad global al streaming, pero expone a Paramount a riesgos operativos y de integración muy altos, especialmente considerando su propia deuda de 15.090 millones de dólares y las recientes pérdidas netas de 621 millones en 2025. ¿Qué pasa? Que el mercado actualmente anticipa un giro radical en el negocio, pero también un riesgo de sobreapalancamiento. La explicación de Warren AI sobre el movimiento de los mercados es que Paramount Skydance sube, celebra la victoria táctica apostando a que lograrán sinergias y escala global, aunque riesgos elevados. Netflix, por el contrario, pues también sube, pero los inversionistas ven positiva la retirada, ya que evita sobrepagar las acciones de Warner y mantiene su fortaleza financiera para invertir en contenido propio y recompra de acciones. Ahora, ¿por qué Warner cae? Warren AI nos dice que Warner Bros. Cae pese a la oferta superior porque el mercado descuenta incertidumbre sobre la ejecución del acuerdo y los riesgos de integración. Además, la acción venía de una subida estratosférica de 161.8% en el año, lo que es probable que algunos inversionistas tomen ganancias ante la volatilidad y dudas sobre la transacción de esta adquisición. Así que estamos viendo, el mercado está hablando, el mercado está reaccionando, pero veamos un poco más. Otras conclusiones que se ofrecen sobre Netflix. ¿Por qué Netflix dijo no? El valor justo estimado de Warner es de $22.77 por acción, nos dice Warren AI, pero la oferta de $31 es mucho mayor, así que implica pagar una prima del 36% sobre el valor fundamental. El retorno esperado con Warner creciendo a ritmos negativos, Netflix habría sumado ingresos pero restado margen y eficiencia. Y la estrategia de Netflix es que ahora prefiere invertir 20 mil millones de dólares en contenido propio y mantener la recompra de acciones. Así que los recursos que se iban a destinar para comprar Warner ahora van a estar destinados a su propia estrategia, algo que los inversionistas están aplaudiendo. ¿Qué está pasando con Paramount? ¿Cuáles son los riesgos que identifica a Warren AI? Primero, riesgos regulatorios, ya que California está investigando si anticipa oposición estatal, aunque los federales ven probable la aprobación. Veamos que se requieren diversos niveles de aprobación regulatoria. Pero cabe recordar que con el respaldo del magnate Larry Ellison, pues él es un magnate que es muy amigo de la administración de Donald Trump. Incluso fue el que la administración apoyó para la compra de TikTok. Así que es un aliado de la Casa Blanca. Parece que no vaya a haber, al menos a nivel federal, mucha oposición sobre la transacción, pero ahora vemos que con la adquisición Larry Ellison va a tener participación bien en TikTok, pero también en las plataformas de Warner, incluyendo CNN, algo que está puesto en la lupa sobre el tema del control mediático en Estados Unidos. Vamos a ver en qué van las discusiones, pero la posición actual pinta a que sea muy probable la aprobación a nivel federal. Sinergias y recortes. Los 6 mil millones de dólares en sinergias apuntan, ojo, a despidos masivos y una reestructuración, algo que finalmente es aplaudido por el mercado, pero sin duda los costos van a ser importantes en el tema de reputación y de la reconfiguración de la fuerza laboral. La dilución y presión en dividendos. Aunque Paramount, nos dice Warren AI, ha pagado dividendos 21 años, ojo aquí, el nuevo apalancamiento puede obligar a recortar o suspender los pagos. Y también están los riesgos de la volatilidad accionaria, el fuerte salto de hoy, que incluso llegó a ser de hasta un 25%, refleja expectativas de éxito y especulación,
más no los fundamentales sólidos a corto plazo. ¿Qué nos dice Warren AI? Que mirando hacia futuro, la deuda de Paramount es elevada, las expectativas son altas y hay una recompensa potencial, pero mucho ojo. Parte del salto puede deberse a coberturas de posiciones, lo llamado short squeeze, amplificadas por señales técnicas de compra, pero los analistas advierten, si el acuerdo se frustra, el rebote podría revertirse rápidamente. La lección que nos da Warren AI es que hoy la acción de Paramount no sube por los fundamentales, ya vimos, sino por la expectativa de que el acuerdo redefinirá su futuro y que peor ya no puede estar. Pero el riesgo de ejecución e integración es extremo, por lo que se puede anticipar la continuación de la volatilidad. Así que tenemos un acuerdo estratégico, tenemos un acuerdo en el que Netflix se ha retirado y que existe altas expectativas por parte de los inversionistas de Paramount. Así que finalmente echemos un ojo a la comparativa. Vemos, vamos a quitar a Oracle, este solamente lo pusimos para ver un poco la reacción que ha tenido por el respaldo de su presidente. Pero concentrémonos en solamente las tres involucradas en el deal. Vemos que actualmente y con los movimientos rumbo al cierre del mercado actualmente se encuentran ya en un nivel de sobrevaloración. La que menos sobrevalorada estaría actualmente es Paramount, pero ojo, las expectativas son altas y puede venir un descenso tal como nos los anticipó Warren AI. Y si vemos la perspectiva de los analistas, todavía los analistas son muy optimistas para Netflix y esperan un crecimiento o un alza potencial de 18.5%, pues asignan un precio objetivo de 112.74%. Además, veamos la capitalización de mercado. La compra de Paramount, la compra de Paramount hacia Warner Brothers elevaría su participación de mercado, pero finalmente todavía no alcanzaría, la capitalización de mercado. Ascendería a, entre ellos, combinada, estaría cercana a los 100.000 millones de dólares, pero todavía estaría un poco lejana de los 357.000 millones de dólares que ostenta Netflix. Así que esta es la respuesta y estos son los efectos del retiro de Netflix y de Paramount posicionándose como la ganadora en la adquisición de Warner. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y este fue el análisis de uno de los movimientos clave que ocurrieron esta semana en el mercado. Nos vemos en la siguiente, hasta luego. No se olviden suscribirse al canal, por cierto,